izquierda socialista de la Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadores Cuarta Internacional, a los organizadores, a Gabriel, a la Cátedra Libre de Estudios Palestinos de Filo, compañeras y compañeros, y a los panelistas que han tenido mensajes esperanzadores, estremecedores, brillantes, defendiendo todos y nos encuentra hoy en común la causa palestina. De nuestras bancas no hemos hecho más lo que teníamos que hacer en el año 2021. Sin embargo, por condenar los bombardeos en ese momento genocidas de Israel y levantar la voz por el pueblo palestino, como siempre, la embajada sionista, la DAIA, periodistas afines nos acusaron de nazi y de antisemita. Una campaña burda, mentirosa, ante la cual hubo otra campaña extraordinaria que podría decir, si hoy estoy acá, me absolvió. Una campaña nacional e internacional. Norita Cortiña, Pérez Esquivel, nuestra querida compañera Tilda, y tantas personalidades de todo tipo a nivel mundial. Porque se preguntaron cómo puede ser que quieren expulsar de una Cámara de Diputados en un determinado país, en Argentina, a alguien que levanta la voz en defensa del pueblo palestino. Me pronuncio. Y eso se logró. ¿Por qué se logró? Porque la causa palestina en el mundo y en nuestro país es grande. Y el otro día, con el mismo mecanismo, Mercedes Mendieta estuvo en el acto hoy, en la embajada, legisladora de Cava. La legislatura de Cava, que cuando vino Netanyahu en 2017 lo declaró huésped de honor. Pero, cuando presentaron un proyecto de declaración en estos días, saludar la creación del Estado de Israel, nuestra legisladora pidió la palabra y dijo, votamos categóricamente en contra. Como si antisionismo y antisemitismo fueran sinónimos. Nunca. La condena al sionismo va a significar un ataque al pueblo palestino, porque aparte, entre otras cosas, siempre combatimos el nazismo, repudiamos el holocausto, el genocidio del 76, donde hay 2000 detenidas desaparecidas judías, y aquellos negacionistas nos dicen a nosotros, por levantar la voz contra el Estado sionista y en defensa del pueblo palestino, que somos nazi o antisemitas. Lo perverso es que el sionismo usa al holocausto nazi para hacer lo mismo con el pueblo palestino. Por eso la cita de Edward Said, que dice, el holocausto es para los judíos lo que el Nakba para el pueblo palestino. Y nosotros, como socialistas, revolucionarios y tantos otros que no conocerán el marxismo en el mundo, tenemos claridad de qué lado tenemos que estar. Cuando hay un oprimido y hay un opresor, vamos a estar siempre del lado del oprimido. Por eso denunciamos a la ira, que es la herramienta del sionismo para sofocar o intentar sofocar cualquier crítica al Estado sionista de Israel. Decimos categóricamente, no celebramos ninguna fundación del Estado de Israel. Y lo decimos con las palabras que en el 2008 de judíos antisionistas, que hay muchos por el mundo y se movilizan ante cada crimen del sionismo contra el pueblo palestino, que dijeron, intelectuales, textual, no podemos celebrar un Estado fundado en el terrorismo, las masacres y el desposeimiento de otro pueblo de su tierra. De un Estado que, claro, cuando uno saca un tuit, estoy acá en este acto y demás, dicen, pero ¿cómo? El Estado israelí, libre y democrático. Ahora, ante estas revueltas condenando
a Netanyahu, que está siendo juzgado en Jerusalén por corrupto, etcétera, etcétera, fraude y demás, por cambiar las leyes básicas para hacerlas aún más dictatoriales, podríamos preguntarnos por qué el Estado e Israel no tiene una constitución, como cualquier Estado burgués, capitalista, lo que fuere del mundo. No porque las constituciones se respeten, pero para decir un dato, ¿por qué no tiene constitución? Y porque les ha sido difícil, cuando crearon ese Estado sionista en el 48, que tenga una constitución, porque es un país artificial, un enclave racista, nazi, invasor. Eso es lo que es, y es muy difícil poner eso en una constitución nacional, de un Estado genocida, criminal, invasor, que expulsó al pueblo de sus tierras históricas con políticas de apartheid, de limpieza étnica, del sionismo, apoyado por el imperialismo, y en ese momento de la nefasta burocracia estalinista de la ex-URSS, con el mito una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Y podríamos ver los mapas, las tierras palestinas antes del 48 y después del 48, teñidas de sionismo, con el 80% de la expulsión de, como bien se decía recién, casi 1 millón de pobladores. Ahora, como es importante esta denuncia, pero también es muy importante la reivindicación. Reivindicamos las décadas de esa heroica resistencia del pueblo palestino, de sus mujeres, de su juventud, de sus intifadas, capítulos tras capítulos a lo largo de estos 75 años de resistencia. Porque fue esa lucha la que fue minando a ese Estado sionista que hoy le cuesta cada vez más al sionismo hacerle comprender a las nuevas generaciones que es un Estado normal y natural, libre y democrático. Por eso cuando nos preguntan cuál es la salida, y ya hubo una salida para este tipo de cosas aberrantes, la misma que logró hace 30 años Sudáfrica con la derrota del Estado del apartheid. Por eso luchamos con rabia y ponemos todo lo que tenemos que poner, lo que pone el pueblo palestino con sus vidas, por una Palestina libre, un Estado único, con las tierras históricas, laico, democrático y no racista, con pleno derecho para todos los pueblos que quieran convivir en paz en la región, judíos, palestinos o de lo que fuere, sin persecuciones étnicas o religiosas o de cualquier tipo. Y por último, como ya tenemos que ser celosos con los tiempos, primero por el respeto a ustedes y aparte por Gabriel, que nos recomendó cumplir con los tiempos, que hay que cumplir cuando uno es invitado mucho más, hacer una reflexión política, porque esto es lo que ya viene siendo. El tema es que cómo se comportan los políticos y los partidos tradicionales en Argentina, porque hay una complicidad absoluta con el Estado sionista de Israel. Patricia Bullrich el otro día le preguntaron, ¿y cuál es su modelo? Estados Unidos e Israel. Grandes negocios, compra de armas, millones y millones. Macri recibió a Netanyahu, presentamos el único proyecto que hay en la Cámara de Diputados 2017, para reforzar, decían, la alianza estratégica en materia de seguridad e inteligencia. Ahora Larreta 2022 viajó y se comprometió para aliviar las cargas en Israel, para aliviar en Argentina, en Cava, las cargas tributarias y regulatorias para las empresas israelíes, empresas sionistas. Bueno, Milei, antes que saliera con la dolarización, dijo, emulando a Trump, su primer medida que iba a hacer, si era presidente, poner la embajada argentina en Jerusalén. Y no nos tenemos que olvidar que antes, 2011, entró en vigencia algo que repudiamos, la firma del Mercosur, Brasil, Argentina y Uruguay, Tratado de Libre Comercio con el Estado sionista de Israel.
Y no nos podemos olvidar de este gobierno. Alberto Fernández fue la primera visita internacional con Netanyahu. Sergio Massa, cuando condenamos que el comité sacó un repudio, Giordano, Gringo, hagan algo, ¿cómo puede ser que el Congreso de la Nación Argentina se brinde y abra para un Congreso internacional del sionismo internacional? Con el superministro, que ya no lo es, Sergio Massa. Juan Mansur el otro día, 75 aniversario, la Casa de Tucumán, y Guado de Pedro, que fue la novedad en todo este tiempo. No novedad, pero sí la novedad de que fue a Israel y dijo, traigo a Mekorot, porque Mekorot, gestión integral de los recursos hídricos para Catamarca, Formosa, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz, por ahí alguna provincia más. Mendoza, denunciada esta empresa estatal israelí saqueadora hasta por la ONU y Amnesty diciendo son responsables de saquear los manantiales. En Medio Oriente, en el Valle del Jordán, el 80% perforado para consumo del sionismo y los asentamientos, y una Cisjordania controlada por el ejército israelí que le da en cuentagotas el agua como al pueblo de Gaza. Esto a modo de un rápido reconto de cómo actúan. Bueno, desde la izquierda para decir, tenemos otro compromiso. Y el compromiso es para seguir luchando abajo por el Estado sionista de Israel y por el triunfo del pueblo palestino. Vamos a seguir. Boicot, desinversión y sanciones. Espacios libres de apartheid. Fuera Mekorot de Argentina, ruptura de relaciones con el Estado sionista. Y como dijimos cuando ganamos y no le dimos a la derecha, al sionismo, a la embajada, de entregar una banca obrera y socialista que levantó la bandera por el pueblo palestino, con el pueblo palestino no van a poder, no lo van a doblegar y a nosotros no nos van a hacer callar en la defensa incondicional de su lucha. Muchísimas gracias.